Y nos metemos ahora con los números de este miércoles. Primer número del día, son 90.000 los efectivos que están participando desde hoy en la operación Océano 2024, lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha planteado como los mayores ejercicios navales realizados por Rusia y China desde la Guerra Fría, desde hace más de 30 años. No son solo 90.000 efectivos los que estarán desplegados hasta el día 16 de septiembre, sino también son 400 embarcaciones y 120 aviones. Unas maniobras militares que marcan hasta qué punto se está acercando, se está volviendo más estrecha la alianza geopolítica y militar entre Rusia y China. Todo un mensaje para Occidente, porque se trata de países que históricamente han tenido relaciones muy tensas, incluso en tiempos de la Unión Soviética y de la China en el apogeo comunista y en la China, vamos a decir, más cerrada que lideraba aún Mao Zedong. Las tensiones habían marcado buena parte de la relación entre Beijing y Moscú. Eso se siguió viendo hasta hoy. Bueno, lo que estamos viendo ahora, a pesar de eso, es cómo están tendiendo a confluir estratégicamente. No porque tengan tanto en común, porque sigue siendo mucho lo que los enfrenta, sino porque tienen un enemigo, un adversario común, que es Occidente. Entonces, a mirarlo muy de cerca, porque se trata, insisto, de la confirmación de un nuevo orden político que se está gestando en el mundo, donde países que hasta hace poco no tenían las mejores relaciones se acercan, se unen para enfrentar a Occidente. Segundo número del día, nos vamos a Estados Unidos. Este es el dato económico sin dudas del día en el mundo. 2,5% la inflación registrada en el mes de agosto. Un dato muy positivo para la economía estadounidense, un dato que te diría que está celebrando el cuartel de campaña de Kamala Harris, porque ya marca una reducción de la inflación aún mayor a la esperada. Había sido 2,9% la inflación de julio, bueno, la bajan ahora a 2,5%. Ya podríamos decir que pareciera acercarse ya a una situación donde la inflación se da por superada, porque fíjate qué cerca que está ya de la meta que tiene la Reserva Federal, que es una inflación del 2% anual. Fijémonos cómo ha sido la evolución justamente de la inflación en estos últimos 3 años. Este es el dato más bajo desde 2021. Vos fijate cómo se llega a la pandemia, hasta justamente finales de 2019, hasta justamente antes de la pandemia, una inflación que estaba promediando, a veces por debajo, a veces por encima, penitas del 2%, como producto del derrumbe que provocó el confinamiento generalizado y la parálisis de la economía en los primeros momentos de la pandemia. Se pasa a una situación casi que de deflación, y la disparada que se produce después como consecuencia de la emisión monetaria récord que se hizo para tratar de, obviamente, mantener a la gente que no se muera de hambre sin que trabaje, sin que se produzca. Cómo se llega a una inflación que nunca fue punta a punta, enero-diciembre, pero que a mediados de 2022 llega prácticamente a el 9% anual, y cómo fue bajando, cómo esa baja se fue, te diría, estancando. Esto fue lo que frenó a la Reserva Federal en la política de baja de tasas. De hecho, la Reserva Federal subió mucho la tasa de interés a niveles récord, está en 5 puntos y medio, niveles récord en muchísimos años, justamente para bajar esa inflación tan alta. Tenía la idea desde finales del año pasado de empezar a bajarla la tasa de interés, pero como quedó acá congelada en estos niveles de entre 3 y 4% la inflación, bueno, frenó cualquier tipo de baja de tasas, la mantuvo en estos niveles tan altos. Claro, que haya bajado ahora a 2,5% termina de liberar en las manos a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para que en una semana aproximadamente, sí, va a ser la semana que viene, termine resolviendo una suba de la tasa de interés que puede tener un efecto positivo sobre la economía de Estados Unidos y de todo el mundo. Y esto obviamente lo celebra Kamala Harris, que si sabe que la economía está bien, bueno, hay muchas razones entonces para que la voten a ella y no a Trump, que propone, por supuesto, un cambio radical.
Pasamos a revisar ahora las caras de este miércoles, y la primera tiene que ver con la disputa Kamala Harris, la segunda también, Kamala Harris, Donald Trump, y es Taylor Swift, probablemente hoy una de las figuras de la música y del arte juvenil más populares del planeta, una figura que había quedado metida de forma inesperada en la campaña electoral, porque utilizando una foto falsa alguien había planteado que estaba dándole su apoyo a Trump cuando no era así. Bueno, lo cierto es que en estas horas y después de ver el debate de anoche decidió apoyar a Kamala Harris. Lo hizo a través de una publicación en Instagram que dice lo siguiente: como muchos de ustedes he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país. Recientemente me di cuenta de que la inteligencia artificial de yo apoyando... claro, porque fue una imagen hecha por inteligencia artificial, esa que se veía a Taylor Swift apoyando a Trump, apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump, fue publicada en su sitio web. Es verdad, Trump se había hecho eco de esto. Realmente evocó mis miedos alrededor de la inteligencia artificial y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad. Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, el anuncio del apoyo a Kamala Harris no es ninguna sorpresa, la había apoyado a Trump en 2020 y, como todo el mundo de las celebridades en los Estados Unidos, o como el 90% de las celebrities, es demócrata, no llama la atención entonces este apoyo de Taylor Swift, pero es importante porque termina de traccionar o de darle un empujoncito más a un voto joven al que aspiran tanto Kamala Harris como Donald Trump. Y te decía, los dos rostros del día tienen que ver con la carrera electoral, tienen que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos, porque el segundo rostro de hoy es nada menos que el de Melania Trump, la ex primera dama, que como sabemos habla muy poco, tiene un perfil bajo, pero está por publicar sus memorias. Y en ese contexto, a minutos de que comenzara el debate que iba a protagonizar su esposo, decidió publicar un video muy cortito donde se refiere a uno de los hechos más traumáticos de los últimos tiempos en la política estadounidense: el intento de asesinato contra Donald Trump. Y escuchá lo que dijo Melania al respecto. The attempt to end my husband's life was a horrible, distressing experience. Now, the silence around it feels heavy. I can't help but wonder, why didn't law enforcement officials arrest the shooter before the speech? There is definitely more to this story, and we need to uncover the truth. Bueno, mensaje breve pero contundente, planteando las dudas que tenemos todos, por supuesto, sobre por qué el servicio secreto actuó tan mal ese día y cometió tantos errores para permitir que alguien le dispare al expresidente y le atraviese con una bala, de hecho, la oreja, y solo por una cuestión azarosa no lo asesinara. Bueno, por ese hecho, recordemos, la jefa del servicio secreto terminó teniendo que renunciar.